Y avanzamos en esta agenda informativa en la hora de la verdad, Sergio, y tenemos a una invitada muy especial que, sobre todo cada 4 años, bien sea a la víspera de las elecciones de las entidades territoriales o en la víspera de elecciones presidenciales y de Congreso de la República, se hace protagonista en la noticia. Ella es Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral. Doctora Alejandra, muy buenos días, bienvenida a la hora de la verdad. Muy buenos días a todos los oyentes. Bueno, doctora Alejandra, tenemos una situación bien especial en el Congreso de la República por estos días. Ya hizo tránsito en sesiones conjuntas de las comisiones el presupuesto general de la Nación, pero hemos visto con preocupación y sobre todo extrañados que se pretenda eliminar parte, pues sí, porque es parte, solamente es un artículo, un parágrafo de uno de los artículos de la ley de garantías, la posibilidad de que se prohíba la contratación en vísperas de elecciones. Y nos llama la atención porque creemos que definitivamente en la ley en la ley del presupuesto general no debiera hablarse de la ley de garantías. ¿Cuál es su opinión? Pues mire, efectivamente lo que está señalando, lo que se está proponiendo eliminar y que esperamos que no pasen las plenarias de Senado y de Cámara con todo el tema que se ha puesto sobre la mesa, es el artículo 38 de la Ley de Garantías. ¿Qué es lo que nos está diciendo el artículo 38 de la Ley de Garantías? Que quedan prohibidos los convenios interadministrativos, tanto del orden nacional, departamental y municipal. ¿Qué son los convenios interadministrativos? Son convenios que se hacen entre instituciones del Estado para facilitar la realización de inversiones o de acciones por parte de estas entidades. ¿Dónde está el problema? Porque si uno lo escucha así, pues uno dice, pues si es para facilitar eso, si son recursos que se mueven entre entidades del Estado, eso no debería ser problemático. ¿Dónde se encuentra el problema? Entonces, nosotros hacemos tres consideraciones. La primera consideración es el sentido de oportunidad. En los procesos electorales se llegan con las reglas de juego previamente acordadas, donde se espera y es internacionalmente reconocido que un año antes de los procesos electorales no se toquen las reglas electorales para que todos los que están contendientes de las elecciones, los medios de comunicación, los ciudadanos sepan muy bien qué es lo que va a regir esa competencia electoral. Aquí estamos cogiendo la costumbre de tratar de modificar reglas electorales a pocos meses de los procesos electorales. Eso es completamente inconveniente, este no es el único caso, se ha intentado varias veces, inclusive se presentaron otros proyectos en el primer semestre de este año, etcétera, que iban en la lógica de modificar reglas electorales, y eso significa que a 6 meses antes de elecciones estamos modificando la cancha en la cual se va a competir. Entonces, en términos de oportunidad y conveniencia, no es ser institucionalmente hacerlo a 6 meses de un proceso electoral. Segunda consideración, la ley, eh, de presupuesto es una ley ordinaria. La ley de garantías que establece todo ese conjunto de reglas de juego en las que se busca que el Estado, las entidades públicas no participen en los procesos electorales, no modifiquen esa competencia electoral, es una ley estatutaria. Y es una ley estatutaria porque toca derechos políticos. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con que si se aprobara este artículo, muy seguramente este artículo sería demandado, la ley entraría en vigencia y muy posiblemente a mediados del próximo año la Corte Constitucional diría esto es inconstitucional, uno no puede modificar una ley estatutaria, un artículo de una ley estatutaria a través de las votaciones más sencillas de las leyes ordinarias. Y ahora sí el argumento de fondo. ¿Por qué es inconveniente? Porque como son recursos que se mueven entre entidades del Estado, tienen menos nivel de control, menos nivel de vigilancia. Entonces, si bien estos convenios se hacen entre instituciones del Estado, tienen un objeto, y ese objeto se contrata normalmente con terceros. Y esa contratación con terceros es lo que podría convertirse en ayudar a financiar o clientelismo o apoyar determinadas candidaturas o de determinados partidos políticos.
Claro, doctora Barrios, la saluda Sergio Held, pero dice usted podría, y es que en Colombia tenemos un principio de la buena fe que parece no se aplica en ningún lado y es letra muerta. ¿No debería un país poder prescindir de este tipo de herramientas como esta de la que estamos discutiendo y saber que sus estructuras son lo suficientemente robustas para aguantar procesos contractuales en medio de tiempos electorales? Sí, y en eso estamos los dos completamente de acuerdo. Digamos, nosotros deberíamos tener unas estructuras institucionales lo suficientemente robustas para poder hacer procesos de prevención. Deberíamos tener también unas organizaciones políticas lo suficientemente robustas para poder hacer un ejercicio de control y vigilancia frente a sus candidatos. Y deberíamos poder tener también una ciudadanía con la suficiente información para que de manera oportuna pudiera señalar cuando las cosas se están haciendo bien o mal en un proceso electoral, pero lamentablemente no lo tenemos. Solamente y voy a poner el ejemplo de lo que ha venido ocurriendo por lo menos las 3 últimas semanas, la discusión de un contrato grandísimo que se entrega además a través de un proceso licitatorio donde se hacían por parte de los medios de comunicación unas preguntas antes, se firma el contrato y hay unos recursos que no aparecen. Y esto con todos los entes de vigilancia encima y un contrato que es completamente público. Cuando se mueven diferentes recursos entre las entidades del Estado y estos no tienen esos niveles de control, la opacidad es lamentablemente casi que la regla que se tiene. En los procesos electorales eso es muy grave. Y es muy grave porque no estamos hablando solamente de recursos que pasan del orden nacional al orden departamental. Podemos hablar de recursos que pasan del orden departamental al orden municipal o que se mueven horizontalmente entre diferentes entidades del Estado. Como tienen menor nivel de control por lo que son recursos del Estado, pues lamentablemente y en procesos electorales esos recursos sí se podrían utilizar como mecanismos para poder afinar clientelas, para poder favorecer determinadas candidaturas, determinadas campañas. Acuérdense que este es uno de los procesos electorales más intensos que hay en el país. Aquí nos estamos jugando Senado de la República, Cámara de Representantes. Es una competencia muy fuerte donde lo que se busca es poder tener unas mayorías absolutamente claras en el Congreso de la República y eso significa que hay mucha movilización de recursos y los recursos del Estado deben ser protegidos, no se pueden poner al servicio ni los bienes ni los servicios del Estado de campañas políticas y esta es una forma de protegerlos. Si se va a dar la discusión para eliminar unos artículos de la Ley de Garantía, creo que es completamente válida la discusión. Claramente hay que darla, la invitación es que la demos después del 20 de agosto del próximo año, con el nuevo Congreso electo, antes del proceso electoral de las elecciones locales que serían en octubre del 2023 o después de las elecciones del 2023, pero se debe dar con anterioridad a las elecciones, no 6 meses antes de un proceso electoral. No queda bien en ningún momento hablar de la derogación de ley de garantías, doctora Alejandra, o si debiera procederse con por lo menos con el debate público, a pensar en la derogatoria de la ley de garantías, puesto que en su momento nació para el tema de reelección del expresidente Uribe, nace la ley creo en el 2005, pero además uno se pregunta si existe Contraloría, si existe Procuraduría, si existe Fiscalía, ¿por qué tiene que haber una ley de garantías que controle el gasto público en momentos previos a las elecciones si hay instituciones que debieran ejercer esa inspección y vigilancia de los fondos públicos? Sí, efectivamente deberían tener toda la capacidad para poder hacer ese ejercicio de inspección y vigilancia. Yo creo que ese es uno de los mayores retos que tenemos y es poder fortalecer esta institucionalidad, no solamente en el orden nacional, sino también departamental y local. Aquí uno de los mayores problemas que tenemos son los de los controles en el orden departamental y en el orden municipal. Entonces tenemos instituciones muy fuertes en Bogotá, con gran capacidad de Bogotá, pero cuando vamos bajando a lo regional, esa fortaleza y esa capacidad técnica se nos va desboronando entre las manos. Dar la discusión frente a una ley de garantías que nace precisamente cuando había reelección y en este momento no hay reelección,
Nosotros señalamos, sí, claro que sí, vale la pena que veamos cuáles son esos artículos que se deben mantener, pero vean cuáles son los otros artículos que contiene la misma ley de garantías, para que veamos si deben estar vigentes o no en un país donde nosotros sabemos cómo se hace la política. En la ley de garantías está la prohibición expresa de la participación en política de funcionarios públicos. En la ley de garantías está también la prohibición expresa del uso de bienes y servicios del Estado para favorecer campañas políticas, la prohibición para la inauguración de obras estatales en donde haya compañía de candidatos o de líderes políticos que están en una competencia electoral. Se prohíbe que se esté despidiendo, que se despide o que se contraten funcionarios públicos para evitar que esas contrataciones o esos despidos respondan a cercanías políticas, es decir, usted es de tal partido o usted simpatiza con determinado candidato, yo lo despido a usted y más bien contrato al otro que sí está con este candidato que a mí me gusta o que yo acompaño. Entonces, medidas como esas le dan garantías a los ciudadanos y las ciudadanas para que los puestos del Estado, para que los recursos del Estado no se pongan en función de la competencia electoral. Y si eso es así en elecciones nacionales, ustedes no se imaginan lo que pasa en elecciones locales, donde cada voto en un municipio para alguna alcaldía o para un consejo, cada voto vale. Y donde se intenta poner con ley de garantías y todo, toda la institucionalidad local al servicio de las campañas políticas, porque lamentablemente en el nivel local, el que gana las elecciones se lleva absolutamente todo. Y eso significa que va a quedar durante 4 años en una oposición que normalmente es una oposición que no va a tener ni recursos, ni contratos, ni absolutamente nada. Entonces, dar esa discusión sobre la vigencia de la ley de garantías es también dar una discusión sobre nuestra capacidad de control, pero también sobre la calidad de nuestra democracia. Bueno, discusión supremamente amplia, sin lugar a dudas, la que se debe dar sobre la ley de garantías y que amerita pues múltiples debates de fondo únicamente sobre esa materia. Lo que pasa es que en este caso, doctora Barrios, lo que estamos viendo es unas modificaciones quizá colgando de un proyecto que no es precisamente un proyecto encaminado a modificar la ley de garantías propiamente. Estamos hablando es del presupuesto general de la nación y ante esto pues le pregunto si esto no será un problema además también desde el punto de vista constitucional, porque pues aquí faltará unidad de materia, ¿no? El principio de unidad de materia consagrado en la Constitución Política quedaría completamente vulnerado por el Congreso de la República. Sí, efectivamente, no solamente el principio de unidad de materia, también el hecho de modificar una modificación de un artículo que corresponde a una ley estatutaria que tiene un proceso además muchísimo más exigente en materia de discusión y de votación que una ley ordinaria que es el presupuesto general de la nación. Por eso lo que se está haciendo es que todo está mal. Digamos, aparece un artículo que está ahí por sorpresa, o un artículo, y además esto no es nuevo, esto viene inclusive desde antes de la discusión del Código Electoral. Se ha señalado varias veces que hay unos artículos que no es conveniente eliminar en los procesos electorales, donde hay conciencia en el Congreso de la República, además de la no eliminación, de la importancia de no eliminar para cuidar los recursos de estos artículos, unos lobbies muy fuertes de la Federación de Municipios, de la Federación de Concejales para la eliminación de estos artículos. Entonces, lo que nos encontramos siempre, antes de cada proceso electoral, es que se trata de tocar los artículos de contratación. Normalmente lo que se señala son argumentos de tipo económico que nosotros los entendemos, pero que normalmente no aparecen en la justificación de ese intento en esas propuestas de reforma. Aquí no sabemos de cuáles sectores estamos hablando, cuáles son los sectores prioritarios con los que se desea incentivar para, en el momento en que se elimine la ley de garantías, si lo que se está haciendo es una reserva para determinados sectores. No se cuenta con esa información y eso lo que significa es que no hay un estudio claro de qué es lo que se desea hacer. Una vez se elimina la ley de garantías, ese artículo de la ley de garantías de los contratos interadministrativos, y eso dejaría la puerta abierta para cualquier cosa con muy poca capacidad de control.
Pues, doctora Alejandra, coincidimos plenamente con usted. Hemos analizado la idea que se tiene en el presupuesto general de la Nación, en la ley que se tramita ahora mismo en el Congreso de la República, y pues hemos visto que definitivamente no tiene ni pies ni cabeza pretender incluir un asunto que nada tiene que ver en la unidad de materia con el presupuesto general de la Nación y que es propio además de una ley estatutaria. Por lo que decimos, en buen momento, ya vemos o escuchamos algunas voces en el Congreso de la República, inclusive del partido de gobierno del presidente Iván Duque, del Partido Centro Democrático, al expresidente Uribe decir que no se debe derogar la ley de garantías o por lo menos no modificar ese artículo, y también a otros miembros de esa bancada que le dicen también que no a la idea pues de modificar la ley de garantías. Pues no suena bien. Además le recuerdan al presidente de la República que cuando él era oposición al gobierno Santos, él criticaba fuertemente que pretendieran eliminar la de garantías en la víspera electoral. Así que es un tema de coherencia, pero además en un momento inoportuno, pero y súmele, no es el mecanismo idóneo. Le agradecemos mucho y vaya que sí tendremos muchos temas de qué hablar en estos momentos de pre-campaña electoral y de lo que serán las elecciones del 2022. A ustedes muchísimas gracias y siempre un placer. Sí, esperemos que esto no pase en plenarias de Senado, que hayan quedado advertidos y que ojalá pierdan las mayorías. Pues esperemos que tomen decisión respecto al tema. Muchas gracias, doctora Alejandra Barrios.